Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Va a tener que ver con una temática en particular relacionada con una función de distribución que ya vimos, que ya apareció en los ejemplos que vimos en las clases previas, que es la función de distribución tipo ley de potencias. Entonces, habíamos empezado a contar algunas características que le hacían interesantes desde el punto de vista físico, y hoy vamos a andar un poquito en la física escondida detrás de esa función de distribución y en algunas propiedades matemáticas, también que la hacen tan particular. Entonces, empezamos diciendo que el interés en este tipo de función de distribución fue gatillado por evidencia empírica que parecía sugerir, a medida que se iban recopilando datos, más y más datos sobre distintos tipos de redes de diferentes naturalezas, que la distribución de grado, o sea, la probabilidad de tomando un nodo al azar, que ese nodo tenga un grado K determinado, no era cualquier cosa, sino que muchas redes de la vida real, de naturaleza biológica, cultural, tecnológica, lo que fuera, tenían una distribución de grado que tenía esta propiedad, como por ejemplo la que estoy mostrando acá. Parecería que tiene esta red que tenemos a la izquierda, que es una red de interacción de proteínas. Esta es la distribución de grado asociada, y vemos que hay muchos nodos de grado bajo, y de grado más alto cada vez hay menos, hay menos, hay menos, pero si uno grafica esto en otra escala, en una escala logarítmica, aquí fíjense que esta escala es lineal, y esta escala es logarítmica, acá llegó hasta grado 100, y estoy contando un poco diferente. Fíjense que el primer bin acá cuenta nodos de grado 1, 2, 3, 4 y 5, el segundo entre 5 y 10, 10 y 15, 15, 20, etcétera, etcétera. Pero fíjense, un segundito, gracias, que esto deja apreciar de que por más que en la escala lineal yo veo que parecería como que no tengo nodos de grado alto, cuando me fijo tengo una probabilidad, aunque es chiquita, fíjense que es chiquita la probabilidad, pero no es tan despreciable como vamos a ver más adelante, como uno se lo podría imaginar, la probabilidad de encontrar nodos de grado muy alto. ¿Está bien? Estos nodos que tienen muchas conexiones que llamamos conectores o hubs en inglés. Entonces, esta particularidad, básicamente que cuando uno grafica esta distribución en una escala log, parecería que las cosas se alinean y un fiteo lineal en esta escala es lo que aparece. Apareció en muchas redes, ya les digo, a medida que empezamos a tener datos, más y más datos para analizar. Entonces, la manera de escribir esto es la siguiente. Si yo tengo una recta en un plot donde grafico el logaritmo del grado y el logaritmo de la probabilidad en función del logaritmo de grado, y veo un ajuste lineal, significa que ambas variables están relacionadas linealmente. Menos gamma es la pendiente negativa que veo acá, y bueno, C es un offset, ¿no? Pero tener esta relación entre la probabilidad de ocurrencia de un nodo de grado K con el grado, que es esta que está acá, si yo luego tomo exponencial a los dos lados, significa que la relación entre P, la probabilidad de observar un nodo de grado K en función del grado, va como K a la una potencia, ¿no? Y como va como K a la una potencia, a menos de un factor constante, este tipo de relación se llama ley de potencias, ¿no? Entonces, estas distribuciones tipo ley de potencias, que en un gráfico de log-log se ve lineal, como ya les digo, empezó como, por lo menos la primera evidencia de los datos que uno empezó a analizar, hacía ver que aparecían en todos lados, Entonces, ¿por qué a los físicos les llamó la atención? O sea, está bien, aparece en todos lados, pero ¿por qué es interesante esto?
Bueno, si la relación entre la probabilidad de observar un nodo de grado K y el grado es de ley de potencia, surge una propiedad interesante que es la siguiente. Fíjense, lo que yo estoy diciendo es que la probabilidad es una función, en este caso de x, sería el grado, que es x a la alfa, ¿no? Entonces, imaginemos una función de este tipo, f de x, que es x a la alfa. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de f de x pongo lambda por x? O sea, me estoy fijando, puedes pensar que estoy tratando de calcular f, no sobre x, sino sobre una variable x', que es un cambio de escala con respecto a lo que sería la variable x, ¿no? Porque hay una transformación, x' es lambda por x. X mayor que 1 significa que estoy multiplicando por un factor mayor que 1, estoy agrandando la escala, y menor que 1 la estoy achicando. Entonces, f aplicada a una variable que solamente cambió la escala, se puede escribir, obviamente, como lambda a la alfa por x a la alfa, ¿no? Porque es simplemente meter, en lugar de x, poner lambda x, y eso hace simplemente acá que aparezca un lambda alfa acá adelante. En otras palabras, la función que me describe las propiedades en un mundo a una escala diferente es la misma función que me describió las cosas en la escala original, solo que la tengo que corregir por un factor. Así que si yo creo que la física o un modelo estadístico vale a una escala, a otra escala vale exactamente el mismo modelo, solo que las cosas se multiplican por un factor. Y en ese sentido, como la estadística o la física, lo que quiero describir, es reproducida justamente por la misma función, para una escala que para otra escala, se dice que el fenómeno es libre de escala. Entonces, eso no necesariamente sucede todo el tiempo. Es más, la mayor parte de las veces no sucede. Imagínense, por ejemplo, procesos que siguen una distribución tipo Poisson, ¿no? Acá tengo un proceso tipo, ahora vamos a ver cómo se escribe matemáticamente, pero una distribución poissoniana, por ejemplo, tiene esta pinta. Esta sería una distribución tipo ley de potencia, la violeta. Para que quede más clara la diferencia, acá está graficado en una escala log-log, ¿está bien? Se ve que hay muchas diferencias, pero una diferencia, por ejemplo, es que los procesos que siguen una distribución tipo Poisson tienen una escala bien característica. No, se acumulan más o menos en esta región, en este caso un valor medio cercano a 10. ¿Está bien? Entonces, si trato de ver las cosas que me describen, lo que sucede en 50, por ejemplo, no tienen, son cualitativamente diferentes a los fenómenos que se producen acá, que son los más comunes de todos. Esto es un elemento súper raro, súper raro, según la estadística de Poisson. Ahora, según la estadística, si la estadística correcta sigue una ley de potencias, como esta que están acá, por ejemplo, lo que me describe la estadística en la década que va entre 1 y 10, es esta relación, es exactamente la misma ley que me describe lo que sucede entre la década 100 y 1000, que de vuelta vuelve a ser una relación lineal con la misma pendiente. Entonces, la ley que me describe lo que sucede en esta escala es exactamente la misma que la que sucede en esta escala. Pero eso sucede para el ley de potencia. ¿Está bien? Entonces, esto se quiere desde el punto de vista matemático, pero físicamente, ¿dónde aparece esta situación? Bueno, antes de eso, permítame decirle entonces que uno de los primeros papers, los papers seminales, digamos, relacionados con esta ausencia de escalas en redes reales, fue también hecho por Reka Albert y Barabasi en el 99. Este es un paper súper famoso, ya tiene más de 26.000 citas. Y lo que muestran en este trabajo es evidencia de que una propiedad común en muchas redes que empiezan a relevar es que las conectividades entre vértices siguen una scale-free power law distribution, o sea, una ley de potencia libre de escala. Entonces, proponen algunos mecanismos, que esto lo vamos a ver más adelante, algunos mecanismos de por qué podría ser que cuando observamos redes en la vida real aparezcan de esta manera. Pero en todo caso,
el hecho de que así lo hagan, y lo que sugieren en este trabajo, es que el desarrollo de estas redes grandes, de estos sistemas grandes interconectados a escala global, está organizado, si quieren, por... o sea, la red es global, pero está construida por interacciones de objetos de un nodo con respecto a otro, ¿no? Interacciones muy locales, que se van enganchando y van dando lugar a la red global. La red global tiene esta propiedad particular que es libre de escala. Y entonces, lo que sugiere el hecho de que la red global tenga una distribución de grado libre de escala, es que aparece como un fenómeno de autoorganización, ahora vamos a ver qué significa esto, que va más allá de las particularidades de los sistemas individuales. O sea, por alguna forma, la manera de interactuar que tienen los sistemas que componen la red, hace que cuando yo miro la cosa a escala global, veo que la distribución, por ejemplo, y otras propiedades son libres de escala, libre de escala. En algún momento, de alguna manera, el sistema como que se pone en un estado particular a medida que va evolucionando, la estructura de la red que describe un sistema queda fija en un estado particular donde estas leyes libres de escala aparecen. ¿Y por qué? Porque esto es, bueno, cuando apareció esto, obviamente toda la comunidad física que venía trabajando en sistemas magnéticos, y que analizaba sistemas que tenían transiciones de fase y todo esto, se vio sumamente interesado en esto, y además que analizaban fenómenos de criticalidad, por lo siguiente: este comportamiento de libre de escala era muy conocido para los físicos que estudiaban los materiales magnéticos. No sé cuántos de ustedes ya pasaron por Teórica 3, y si no, les hago un mini resumen de la idea. Ustedes saben que los imanes, los materiales magnéticos, a escala microscópica, uno puede reconocer como pequeños imancitos que están relacionados con grados de libertad de los espines, de los electrones, de los espines de los electrones. Entonces, en la escala microscópica es como que yo tengo distintos imanes, ¿no? Relacionados asociados a espines electrónicos y grados de libertad electrónicos. Ahora, si esos imanes apuntan para cualquier lado, en un volumen dado yo voy a tener muchos imanes y cada uno apunta para cualquier lado, entonces si yo hago un promedio de todos, no hay una dirección concreta de alineamiento de esos momentos magnéticos, y en la escala más macroscópica, en la escala mesoscópica y macroscópica, se promedia cero. O sea, un imancito microscópico apunta para acá, el otro para acá, y ambos se anulan, y así con todos, ¿no? Entonces, si yo tengo muy desordenado mi sistema, no espero ver magnetización macroscópica. Pero si mi sistema está ordenado y los imanes microscópicos están alineados de alguna manera, yo ahora en un volumen dado de dimensiones físicas, digamos, no microscópicas, sino ya un poco más grandes, hago el promedio de todos y me da una contribución neta, que ahora sí la puedo empezar a ver, sobrevive al promedio macroscópico. ¿Está bien? Y eso es la magnetización que uno ve en los materiales, por ejemplo, los magnéticos. Entonces, en los dos extremos, uno puede pensar que tengo a todos los imancitos chiquitos orientados ordenadamente, y entonces todo suma, está todo ordenado, y yo veo una contribución macroscópica muy fuerte, que yo llamo magnetización. Y en el otro extremo, cuando hay mucho deseo, por ejemplo, hay mucha temperatura, entonces mi sistema magnético intercambia energía con otros grados de libertad que hacen que los puedan dar vuelta todo el tiempo. Entonces, definitivamente tengo una situación desordenada. Yo espero que el valor promedio en un volumen físico se anule, sea cero. Entonces, en un caso tengo muy ordenado, tengo magnetización máxima, y en otro tengo magnetización mínima. Entonces, de este lado estoy en una fase ordenada donde un spin tiende a que los spins vecinos se orienten en la misma manera, y al final, si no tengo muchas fluctuaciones, van a estar todos orientados, y acá voy a ver un imán con una magnetización neta. Ahora, a medida que aumento la temperatura, la escala esta que está acá sería como la temperatura, a medida que aumento la temperatura, de repente hay
un spin se puede dar, un imancito microscópico se puede dar vuelta por una fluctuación, por un intercambio con alguna partícula de térmico, lo que fuera, se desordena y si aumento mucho la temperatura, voy a ver que esta magnetización baja hasta un punto donde se pase por esta temperatura crítica, este valor de temperatura, ya no voy a ver una contribución macroscópica, ya voy a tener todo muy desordenado, ¿no? Entonces, tengo una transición de fase entre una fase ordenada y una fase desordenada. ¿Está bien? Y lo que sucede es que si uno acá paso, la variable M es la magnetización, que es el promedio en la escala mesoscópica de lo que sucede a escala microscópica, y vemos que a medida que, en función de la temperatura, cuando me acerco a la temperatura crítica, esto, si la temperatura tiende a la temperatura crítica, esto va a cero, así que lo que estoy viendo es esta partecita de acá, cerca de esta parte de acá, la magnetización tiende a cero como una ley de potencia, ¿no? Como una ley de potencia. Esto se sabía en el estudio de materiales magnéticos. Ahora fíjense que lo interesante de esto, hay muchas cosas interesantes. Esta transición que se produce acá es una transición continua, de segundo orden, parecida a lo que vimos en el paper del desarmado de la componente gigante. ¿Está bien? Si quieren después revean lo que vimos ahí. Y entonces, en un entorno de la temperatura crítica, si yo sacase una foto a un estado característico del ensamble a una temperatura por acá, por ejemplo, a una temperatura por debajo de la crítica, yo tengo esta situación. Estoy a 0,99 T crítica, estoy suponiéndose por acá. Estoy por acá, no sé. Estoy con una magnetización que es bastante alta todavía. Fíjense que hay mucho blanco acá, muchos se apuntan para arriba, aunque tengo algunos puntitos negros que son los que se dan vuelta, porque ya empieza a haber temperatura, me estoy acercando a la temperatura crítica y ya las fluctuaciones térmicas pueden desordenarme el sistema. Lo interesante es que el tamaño de estas fluctuaciones, que yo puedo llamar sigma, es una característica que ahora voy a fijar, pero que cuando yo me acerco a la temperatura crítica, fíjense qué pasa, el tamaño de las islitas negras va creciendo, y en la temperatura crítica ya no me doy cuenta si soy una cebra blanca con rayas negras o negra con rayas blancas, ¿no? Acá tengo tanto negro como blanco mezclado. Si quieren tengo negro, fíjense el tamaño de los negros, tengo muchos puntitos negros, pero también un negro muy grande, y lo mismo con el blanco, y cuando ya estoy de este lado de la transición, ya tengo tanto blanco como negro, y acá tengo tanto blanco como negro, y eso significa que el promedio de las magnetizaciones para arriba y para abajo, por ejemplo, es nulo, y ya estoy en esta fase que estoy por acá. Pero justo en la parte crítica, la temperatura crítica, tengo esta situación particular, donde si yo tuviera que medir una escala, un tamaño característico de las fluctuaciones, acá me puedo dar cuenta que tiene esta pinta, pero acá las fluctuaciones tienen el orden del tamaño completo de mi sistema. Las fluctuaciones como la escala característica divergió, no tengo escala. Es el sistema, no puedo medir. Perdí la regla, quedé libre de escala. Los tamaños de los dominios ordenados vienen de todos los colores. No hay una escala característica. ¿Está bien? Acá la escala característica estaba por este sigma, que vale esto acá crece un poquito más, pero acá divergió. Eso es lo que sucede con el sistema a medida que me estoy acercando acá. La divergencia de la longitud de correlación, lo que me habla del tamaño típico de las fluctuaciones, también diverge. Fíjense que esto es la temperatura menos la temperatura crítica. Cuando esto tiende a cero, a la menos nu, esto tiende a infinito, diverge como ley de potencia cuando me acerco a la temperatura crítica. Entonces, en este tipo de sistemas, las propiedades físicas, en este caso había varias, pero las que les conté, por ejemplo, tienen que ver con la magnetización, en este caso con la longitud de correlación, tienen comportamientos tipo ley de potencia a medida que se acercan al punto crítico, y eso en este caso en particular significa que justo en este punto
la noción de escala deja de tener validez. Acá encuentro fluctuaciones de todos los tamaños, ¿no? Fluctuaciones de todos los tamaños. Lo interesante de esto es que en física yo no lo tengo esto, no se produce espontáneamente, sino que mi parámetro de control, si quieren acá, es la temperatura, y yo tengo que poner la temperatura en un punto muy particular, tengo que poner a mi sistema a una temperatura que es la crítica para ver esto que está acá. Esto se llama el punto crítico de la transición, es donde se produce la transición, donde están las divergencias. En ese punto, bueno, la longitud de correlación diverge, y entonces aparecen correlaciones de largo orden. Por más que las interacciones entre los espines chiquititos sean de corto alcance, las estructuras que se generan son estructuras que tienen el tamaño típico de mi sistema. Divergen, se hacen enormes, se hacen del tamaño del sistema. Eso significa que la longitud de correlación diverja. Y bueno, esta forma en particular hace que esta distribución Power Law no existe una escala característica para las fluctuaciones. ¿Está bien? Y bueno, otra cosa tiene que ver con los exponentes críticos que no vale la pena interesar acá. Pero de todas formas, esto entonces era algo que es muy interesante desde el punto de vista físico. Y entonces fíjense la sorpresa que muchos se llevaron cuando empezaban a ver redes y lo que veían era que tenían una distribución libre de escala. Porque acá las redes surgen porque surgen, nadie las tunea, nadie tiene una pericita para la temperatura o algo similar, una variable de control que las ponga en el punto crítico. Y sin embargo, esas redes las deja de evolucionar y cuando uno las va y las interroga, parecen como si hubiesen sido sintonizadas en su punto crítico. Entonces, releamos después de todo esto, esta parte del abstract, para entender por qué este paper apareció en Science, digamos. Y entonces el modelo que proponen, bueno, tiene dos ingredientes y reproduce las distribuciones scale free, lo que indica que el desarrollo de estas grandes redes está gobernado por un self-organizing fenómeno. Self-organizing quiere decir que nadie tunea el parámetro para poner una criticalidad, se hace solo, se autotunea, se autoorganiza. Y llega a un estado tal de que va más allá de las particularidades de los sistemas individuales. O sea, los sistemas individuales se refieren a las interacciones entre uno y sus vecinos, que serían como estas interacciones que estamos dando acá, que dan lugar a estructuras de mucho más largo alcance, de hecho que divergen y ocupan la globalidad del espacio en este caso. ¿Está bien? Entonces, se entiende entonces un poco por qué la excitación de los físicos que venían de esta rama cuando empezaban a dar leyes de scaling que empezaban a emerger en redes que uno las generaba de manera aleatoria con ciertas prescripciones, ¿no? No solo en redes reales, sino en redes aleatorias con ciertas prescripciones de crecimiento. Entonces, tan grande era la excitación que aún hoy sigue, y hubo como un hype de gente que agarraba redes cualquiera y trataba de ver que eran Power Law, todo Power Law, y entonces empezaron a ver redes Power Law por todos lados. Claro, pero la gente no era muy cuidadosa con a qué llamaba, cómo estaba seguro de que lo que veía efectivamente era una ley de Power Law. Entonces, lo que quiero hacer en lo que queda de la clase de hoy es ir paso por paso, ver qué es lo importante de este tipo de observaciones y ser un poquito más riguroso en la parte matemática para entender cómo puedo asegurar yo que una red sigue una ley Power Law, ley de potencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, empecemos un poco con el formalismo, ¿no? Con la matemática. Bueno, todo esto lo saqué de varios lados, en particular hay una presentación acá, que si quieren la pueden ir a buscar, de Barabás y Sinatra. Bueno, entonces empecemos
analizando una situación donde yo propongo que la distribución de probabilidad de grado sigue una ley de potencia, ¿no? Es una constante por K a la menos gamma. Ahora, en principio acá ustedes ven que hay dos variables indeterminadas, C y gamma, pero en tanto P es una probabilidad, hay una condición de normalización. Si yo sumo sobre todas las posibles valores que puedo tomar K, eso tiene que dar 1. Entonces, en realidad, esa condición de normalización lo que hace es fijarme, por ejemplo, C en función de gamma, ¿no? Porque como esto tiene que ser 1, cuando yo reemplazo PK por esta expresión de acá arriba, ¿está bien? Y paso esta sumatoria dividiendo acá abajo, tengo que C tiene que ser 1 sobre la sumatoria de esta, y esta sumatoria tiene un nombre particular. Esta sumatoria converge para gamma mayor que 1 y se llama función z de Riemann, ¿no? Es una función que da un gamma, esta sumatoria converge y bueno, nada, define lo que se llama función z de Riemann. Así que C, en realidad, es función de gamma, tiene que serlo, porque eso sale de la condición de normalización, y es 1 sobre z de Riemann de gamma. Entonces, bien escrita, en realidad, una distribución de tipo ley de potencia tiene que tener esta pinta, ¿sí? Esta que está acá. Solo depende de gamma. Esto es para el caso concreto, para el caso discreto, donde yo tengo grados 1, 2, 3 y así hasta infinito. Muchas veces nos va a ser útil extender esto y pensar en distribuciones tipo ley de potencias donde K es un número real. ¿Sí? No es un número entero, sino es un número real. Entonces, y en ese caso, la distribución de la ley de potencias tiene esta pinta, es una función, es una densidad de probabilidad. Sigue valiendo la ley o sea, la condición de normalización, solo que ahora, fíjense que esto lo voy a hacer desde un K mínimo, porque en definitiva no puedo tener K0, K muy chiquito, sino que va a empezar a valer desde un K mínimo. Y cuando yo pongo la condición de normalización, esta integral la puedo hacer tranquilamente, y entonces la constante de normalización queda gamma menos 1 por el K mínimo a la gamma menos 1. ¿Está bien? Bueno, y claro, este K mínimo, en realidad, es el grado a partir del cual empiezo a considerar que se observa la ley de potencia. Y entonces, el caso continuo, la densidad de probabilidad bien escrita tiene que tener esa pinta. Solo es función de gamma, bueno, y en este caso de K mínimo, tiene que tener esta pinta, y el caso discreto, esta otra que está acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hablamos un poquito de lo que caracteriza a las leyes de potencia. Acá tenemos el ejemplo que les mostré antes, una distribución tipo Poisson, que es esta que está acá, que básicamente lo que ustedes pueden ver es que tiene un valor medio bien definido, está en una escala típica bien definida, y acá tenemos la distribución tipo ley de potencia, ¿está bien? Con un gamma 2,1. Vamos a ver más adelante cuando veamos redes aleatorias, pero si yo agarro redes que construyo, por ejemplo, con una cantidad de vértices n y con una probabilidad p de enlazar pares de vértices, es una red random tipo R de Renai, obtengo una red como esta, por ejemplo, donde típicamente si eso lo hago, me construyo un ensamble de esas redes, voy a ver que la distribución de grado de esas redes sigue una ley tipo Poisson. ¿Qué quiere decir? Que casi todos tienen un grado, en general, todos los nodos tienen un grado bien determinado. ¿Está bien? Una ley tipo libre de escala, tipo que sigue una ley de potencias, su distribución, es de este tipo, donde fíjense que tengo muchos nodos, bueno, en este caso desconectados, o muchos nodos de grado bajo, y algunos nodos, estos centrales que están acá, de grado muy alto, ¿no? Y eso es compatible con esta cosa que está acá, la violeta. Como les dije, para ver mejor las diferencias, uno puede decir, bueno, pero ¿de qué te estás preocupando? Si acá es re poquito, en la escala logarítmica esto es lo que se ve. Y entonces lo que se puede ver es que la gran diferencia está en esta parte que está acá. En
lo que pasa para nodos chicos, bueno, en las tres partes, ¿no? Nodos chicos, nodos de grado chico, de grado intermedio y de grado alto, ¿no? La ley de potencia tiene un exceso de nodos de grado bajo y de grado alto, mientras que la red tipo Poisson tiene un exceso de nodos de grado intermedio bien definido. ¿Está bien? Todos los que tienen grado K, con más o menos con K el valor medio de Poisson, aparecen un montón en la red aleatoria, muchos más de lo que aparecen en esta red que está acá. Y por el contrario, esta red tiene muchos más elementos muy poco conectados y muy conectados. Entonces, hagamos un ejemplo numérico de esto. Supongamos una red de Poisson, tipo verde. Entonces la distribución de probabilidad de Z que está acá. Y supongamos que mu, que es el valor medio de K, para esta red es 4,6. ¿Está bien? Que es el valor que uno obtiene, por ejemplo, para la World Wide Web, ¿no? La red que conecta computadoras. Entonces, esa red tiene un valor medio de grado medio de 4,6. Y en total es una red enorme de 10 a la 12 nodos. ¿Está bien? Entonces, si en este red nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un nodo que tenga un grado mayor que 100? O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un nodo que tenga grado 100? Es poner acá 100, ¿no? K igual a 100, y me va a quedar 4,6 a la 100 por E a la menos 4,6 dividido 100 factorial. ¿Está bien? Eso es un número muy bajito, porque 100 factorial es un número enorme. Si yo quiero calcular la probabilidad de encontrar un nodo de grado 100 o más, tengo que calcular la probabilidad de encontrar un grado 100, o la de encontrar el grado 101, y sumarle la de 102, 103, etc. Entonces, como son O eventos alternativos, la probabilidad completa es la suma de estos eventos alternativos, así que la probabilidad de encontrar un nodo con grado K mayor o igual que 100 es esta sumatoria que está acá. Esta sumatoria que está acá. ¿Está? Esta es la probabilidad de esa. La probabilidad de encontrar un nodo de grado 100, 101, 102, etc. Y si sumo todo, la probabilidad de encontrar un nodo con grado mayor que 100. Ahora, si mi red, dada esa probabilidad, si mi red tiene 10 a la 12 nodos, el número de nodos con grado mayor que 100 es 10 a la 12 por esa probabilidad. Bueno, este número es tan chico, tan chico, que este número completo da 10 a la menos 82. O sea, es casi imposible encontrar un nodo de grado 100 en esta red, 100 o más en esta red. Entonces, esperaría ver 0 nodos de esos, porque la probabilidad, o sea, el número de nodos es mucho menor que 1, el esperado. ¿Se entiende? Es mucho menor que 1. Acá me preguntan si esas redes libres de escala son las que se llaman fractales. Bueno, los fractales tienen... comparten esa propiedad de que lo que yo veo en una escala es exactamente lo mismo a lo que veo en otra escala más chica. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido es lo mismo. O más grande. Bueno, entonces, si la red esta fuese de Poisson, si hubiese una distribución de grado de Poisson con este valor medio y este número de nodos, aún con esta enorme cantidad de número de nodos, yo no esperaría ver una fluctuación o sea, típicamente yo espero que todos los nodos tengan 4,6. Ver uno con 100 vecinos sería una fluctuación muy grande con respecto a ese comportamiento. Bueno, es imposible que yo vea eso. O sea, el número en esta red es mucho menor que 1, no alcanzo a ver ni uno. Ahora, ¿qué pasaría si la red siguiese una red de potencias? Por ejemplo, con gamma 2,1. Bueno, si fuese una red de potencias, en lugar de sumar este PDK, yo tengo que sumar este otro PDK, que es la distribución, la densidad de probabilidad de una red de potencia. Y entonces, esta suma no es un número tan chico como este. Fíjense que no tengo un K factorial dividiendo. Y cuando lo multiplico por 10 a la 12, me da 10 a la 9. Entonces, en esta red es muy común encontrar nodos con tamaño 100. O sea, tengo un montón de nodos de grado 100 o más. ¿Está bien? Tengo un montón de nodos 100 o más. Eso refleja esta parte que yo les digo acá. ¿Está bien? Esta parte que yo les digo acá. La red de Poisson
se hunde esto acá, cae exponencialmente, y esto, en tanto que cae como una ley de potencias, favorece la aparición de nodos de alto grado. O es compatible con una estructura que presenta nodos de alto grado. ¿Se entiende? Fíjense, 10 a la 9 acá, el número esperado, y acá 10 a la menos 82. Es abismal la diferencia. Tan abismal como la diferencia entre esta parte y esta parte que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo se visualizan? ¿Cuál es la manera correcta de visualizar una distribución de grado? Imaginemos una red de n vértices y donde el nodo 1 tiene grado K1, el nodo 2 tiene grado K2, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer un histograma de estos grados, como venimos haciendo, y tengo distintas formas de verlo. Ahora voy a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas, pero ya vimos que uno puede simplemente linear y mostrar una escala lineal, o linear y mostrarlo en una escala logarítmica, y cuando uno hace eso en una red real, típicamente les aparece este tipo de mesetas acá, este tipo de mesetas, cosas amesetadas, para los más grandes, para los grados más grandes, y eso vamos a ver que tiene que ver con el tamaño del bin. ¿Por qué? Fíjense, si estoy usando un bineado lineal, por ejemplo, todos los de grado 1, los de grado 2, los de grado 3, etc., el tamaño del bin es 1, el ancho del bin es 1, voy de 1 a 2, de 2 a 3, pero acá, por ejemplo, voy de 100 a 101, de 101 a 102, y acá voy de 1000 a 1001, de 1001 a 1002, ¿está bien? Esto que está acá, de 1000 a 1001, 1001 a 1002, y es muy raro que en distintos eventos aparezcan varios del mismo tamaño para K grandes, ¿no? Porque en el lugar de 1000 aparece un 1001 y va a caer otro bin. Entonces voy sumando, tienden a aparecer una o dos veces por bin, y eso da lugar a este tipo de cosas amesetadas, ¿no? Suponete, esto es un ejemplo donde típicamente yo hice en 10.000 nodos, vi uno de este tamaño, uno de este tamaño, uno de este tamaño, por eso la probabilidad es 1 sobre 10.000, y acá serían 2 sobre 10.000, 3 sobre 10.000, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema de que no estoy siendo justo con los grados altos, pero estoy usando un bin del mismo tamaño, con la misma resolución que para los grados bajos. Entonces, si yo hago que el tamaño del bin crezca con el K que estoy viendo, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo se hace, la situación cambia y tengo esta otra manera de binear que da mejores resultados. Entonces, vayamos por parte. Entonces, empecemos. La manera de hacer esto, muy rápido, es contar cuántos eventos tengo, cuántos nodos tengo de grado K, lo divido por el número total de nodos, y eso es una aproximación frecuentista a la probabilidad de ver un nodo de grado K en mi red. ¿Está bien? Entonces simplemente el número de nodos de grado K sobre el total es una aproximación a la probabilidad de ver un nodo de grado K. Y cuando hago eso, lo grafico en función de K, tengo esta cosa para estas redes, y esta cosa no funciona porque como en las redes que siguen este tipo de leyes de potencia, de cola pesada también se llaman, tienen nodos de muy bajo grado, perdón, de nodos muy altos, yo tengo que poder describir todo lo que pasa acá para nodos de orden 1 o 2, pero también para nodos de orden 4000, y eso hace que cuando yo meto el número 4000 en una escala lineal, todo esto se me comprime acá y no vea nada. Entonces el rango de valores, el rango dinámico, hace que se pierda todo detalle, no sirve esto para hacer nada, básicamente. Ahora, si utilizo la escala log-log, tengo el problema que yo les digo. Estoy usando un bineado lineal. Quiere decir que el delta K, el ancho de cada cajita que estoy usando para binear, para contar cuántos caen en una determinada cajita, es siempre el mismo, 1 por ejemplo. Y entonces, en esta parte que está acá, si uso un delta K tan chico, aparece un único ejemplo de un dado de grado cuando el grado es muy alto,
Y entonces, si aparece un único ejemplo en n, voy a tener que la probabilidad la voy a computar como 1 sobre n, y entonces eso es lo que tengo acá. Vi un clúster, o un nodo de grado, no sé, 100 o, no sé, 90 en 10.000, un nodo de grado 100 en 10.000, etcétera, etcétera. Entonces, este mesetamiento tiene mucho que ver con el lineado. Otra cosa que yo puedo hacer es la siguiente. No voy a graficar la probabilidad, sino que voy a graficar la probabilidad acumulada, la función de distribución acumulada, que no es la probabilidad de ver un nodo de grado Q en este caso, sino es la probabilidad de ver un nodo de grado K o mayor. ¿Está bien? Eso se llama función de distribución acumulada, que es justamente la suma desde Q igual a K hasta infinito de P sub Q. ¿Se entiende? Y lo que representa esto que está acá es la probabilidad de encontrar un nodo de grado K o mayor. Este o mayor es la diferencia entre P grande y P chiquita. P chiquita es la probabilidad de encontrar un nodo de grado K. Un nodo de K, la probabilidad de encontrar un nodo de grado K o mayor es sumar las probabilidades de K más 1, de K más 2, etcétera, etcétera. Así que me queda este sumatorio. Ahora, si la probabilidad de encontrar un nodo de grado K sigue una ley de potencias, entonces esta suma, que me dice P sub Q, yo pongo lo que corresponde a la ley de potencias, ¿está bien? Y si lo paso al régimen continuo, tengo esta integral, y esta integral es muy fácil de hacer y tiene esta pinta que está acá. Así que la distribución acumulada, si P sub K sigue una ley de potencia, la distribución acumulada también sigue una ley de potencia, con el exponente gamma menos 1. En lugar de gamma menos 1. ¿Está bien? Y entonces, si yo grafico P sub K en función de K, como esto sigue una ley de potencia, ¿está bien? Es mucho más estable. Fíjense que yo para calcular la distribución acumulada, no solo considero la observación del grado K, sino de K o mayores, ¿está bien? Son más términos, y eso estabiliza mucho la cola, digamos, la que antes me quedaba amesetada, cuando miraba solamente la probabilidad P chiquita, cuando miro la acumulada, se me estabiliza muchísimo, ¿está bien? Porque considero un valor y todos los siguientes. Entonces, eso es lo bueno de verlo así. Y además, otra cosa buena es que P sub K es muy fácil de calcular. No hay que linear, no hay que hacer nada. Fíjense, solo hay que calcular un ranking, solo hay que saber cómo rankear. ¿Por qué? Porque P sub K es la probabilidad de encontrar un nodo de grado K o mayor. ¿Está bien? Entonces, si yo rankeo todos los nodos de acuerdo al grado, el ranking, ¿qué me dice? El ranking 1 significa que este que está acá, por ejemplo. Supóngase que yo tengo esta distribución de grado. Un nodo con grado 4, otro con grado 3, otro con grado 3, 2, 2, y acá los ordené de mayor a menor. ¿Está? Entonces, este está en el ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. ¿Está? ¿Cuál es la probabilidad en esta cosa que está acá de ver en estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 nodos. ¿Cuál es la probabilidad de ver un nodo de grado 4 o más grande? 1 sobre 10. ¿Está bien? No tengo nodos más grandes. Y eso me lo dice el ranking. Este es el top rankeado, no tengo nodos más grandes. ¿Cuál es la probabilidad de ver un nodo de grado 3? Bueno, la probabilidad de ver un nodo de grado 3 o mayor. Y, supónganse, o puedo ver este, o puedo ver este, ¿no? Eso está, ahora vamos a ver cómo se manejan los empates, pero este está en el ranking 2, ¿está bien? Este está en el ranking 2. Entonces, la probabilidad de ver uno de mayor ranking es, tengo dos de mayor o igual ranking, es o agarro este mismo o el de 4, ¿está bien? Y entonces, la P sub K, la probabilidad acumulada, es el ranking sobre el número de nodos totales. ¿Se entiende? Entonces, porque eso me dice cuántos nodos me quedan por arriba del ranking
cuántos nodos tienen un grado mayor o igual al que estoy analizando, pero eso es justamente lo que estoy buscando. Eso es justamente lo que me dice esta probabilidad acumulada. Entonces yo, rankeando los grados y usando el ranking dividido el número de nodos totales, ya tengo una medida de la distribución acumulada. ¿Está? Porque justamente el ranking de un nodo de un dado grado dividido el número total de nodos, me da la fracción de nodos, grado mayor o igual que el grado rankeado R sub K. Entonces, lo que se puede hacer es calcular el ranking, o sea, yo tengo los grados, calculo el ranking, divido por el número total de nodos, y eso ya me da la distribución acumulada, y es esto que está acá. Esto que está acá. ¿Bien? Es muy fácil de calcular. La otra alternativa para visualizar las leyes de potencia tiene que ver con escapar del problema del viñedo lineal. Y entonces, imagínense qué pasa si yo tengo esta situación donde estoy usando bines progresivamente más grandes. El primer bin tiene tamaño 1, o 2 a la 0, con los empates. Bueno, fíjense, cuando uno rankea tiene varias posibilidades. O a todos los empates, o elige al azar y los va poniendo así, y secuencialmente los ordena de esta manera, o a estos dos hace un promedio y esto lo pone 2,5, 2,5. ¿Está bien? Entonces, de cualquier forma que uno haga, cuando uno grafique les va a dar, la forma correcta. ¿Está? Bueno, volvamos entonces con el bineo logarítmico. Fíjense que este bineo, la primera cajita tiene ancho 2 a la 0, o sea 1. La segunda tiene ancho 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, que es 8. Esto va de 7 a 15, hay 8 acá, etcétera, etcétera. Entonces, si yo llamo B0 que es 1, B sub I es el borde I menos 1, o sea, B sub I, que es el extremo derecho del bin iésimo, es el extremo izquierdo más 2 a la I. ¿No? Entonces, 2 a la I es el ancho de la cajita. Delta B, que sería el ancho de la cajita, el ancho del bin, es 2 a la I. Y no es constante, sino que acá, para el primer punto, I vale 0, así que es 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esta manera hace sentido? Bueno, lo que sucede es que el ancho, obviamente, el ancho de una cajita es 2 veces el ancho de la cajita anterior. ¿Está bien? Y eso está bueno porque como yo estoy viendo las cosas en una escala logarítmica, el logaritmo del ancho de la cajita, cuando yo lo miro en la escala logarítmica, es, como vale esto, es el logaritmo de delta B más el logaritmo de 2. ¿Está bien? Entonces, en la escala logarítmica, el ancho de la cajita I más 1 es el mismo, perdón, el límite de la cajita I más 1 es el mismo que es donde tenía la cajita I más una constante. Entonces, en escala logarítmica, las cosas se me equiespacían. ¿Está bien? Y entonces, si yo hago este truco de binear logarítmicamente y cuento cuántas hay en esta cajita, eso lo llamo n sub 0. ¿Está bien? Y digo que bueno, la probabilidad de ver un K de 0,5, por ejemplo, que sería el K medio entre 1 y 0, es n sub 0 sobre delta BI. Es este cociente. Y acá cuento cuántas cajitas tengo en el N1 y divido por delta B1 y así sucesivamente, se ecualiza el número de nodos. Acá tengo 4 nodos y una distribución de ley potencia. En esta cajita, fíjense que tengo la misma cantidad de ocurrencias que esta que está acá, porque estoy usando una cajita más grande. ¿Está bien? Y el rate con el que estoy agrandando las cajitas, en tanto es multiplicativo, hace que las cosas sean equiespaciadas en ese espacio. Entonces, eso es bueno, y el tipo de, cuando uno
grafica entonces esta cantidad en función de del camedio de cada cajita. Supongamos que para esta cajita yo tomaría camedio 11, o sea, pondría en un 11 acá, en el 11 pondría lo que me da esta cuenta, etcétera, etcétera, para esta cajita. Pues, ¿no? 7 bueno, está en el medio. Bueno, tengo este tipo de distribuciones, que es la más apropiada para visualizar esto. Es muy fácil hacer estas distribuciones. Yo acá le dejo un ejemplo en R. Lo siento, yo soy de la vieja escuela. Este es un ejemplo en R. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es usando iGraph, armando una red libre de escala, calculando el grado, y acá armando una figura de 4 paneles. El primero es el histograma común, que es este que está acá. El segundo es el histograma común, solo que estoy usando, de este histograma que lo llamé H, estoy usando los centros y las alturas, y los estoy graficando en escala logarítmica X e Y. Entonces tengo esta cosa que está acá, que sería, discúlpenme, sería esta situación. Sería ver en escala logarítmica, pero con lineado lineal, con bineado lineal. ¿Está bien? Después, acá tengo el ranking, ¿está bien? El ranking, perdón, el grado lo calculo acá, el ranking del grado lo divido por el número de nodos, y esto ya me da la probabilidad que me relaciona con la probabilidad acumulada, que es esto que está acá. Y lo que estoy haciendo acá es calculando el bineado. Fíjense que el bineado, acá es 2 a la algo, 2 a la 0, 1, 2, ¿no? 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, lo que me da el tamaño del bin. Uy, ¿qué pasó acá? 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Y estos bines los uso en la función que calcula el histograma. Yo le digo qué bines use, y va a ser el bineado que yo le digo que use. Y cuando use ese bineado, y lo muestro en esta escala de vuelta, log, veo, fíjense la ley de potencia hermosa que veo acá. ¿Ahí? Entonces, este es un ejemplo práctico. Ustedes lo pueden hacer en Python, les van a hacer bastante estas cosas. Bueno, entonces acá podemos hacer un intervalo, y no sé, nos encontramos y cuarto, ¿les parece? Dale, dale, acá no, profe. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No. No sé. Sí, puede ser, perdón. Me acabo de dar cuenta que lo tenía al palo. El micrófono. Bueno. ¿Ahora está mejor? Perdón. Bueno, los dejo. Nos vemos y cuarto, ¿está bien? Vamos a hacer un café. Un poco más alto, ahora lo subo. Ahí va. Perfecto. Bueno, arrancamos. Entonces, ya vimos que las leyes de potencia son sumamente interesantes, sumamente sugestivas desde el punto de vista físico, y les comenté que aparecían en un montón de redes que encontramos en la naturaleza, en relación con fenómenos culturales, económicos, tamaño de ciudades, un montón de cosas, un montón de veces. Y ¿cuáles son las herramientas que tenemos para asegurar que una determinada red real sigue una ley de potencia? O sea, se ajusta
a una descripción dada por una distribución tipo ley de potencias. Entonces, estuvimos viendo que hay muchas maneras de mostrar histogramas relacionados con distribuciones de grado, pero si yo quiero hacer un ajuste a una de estas distribuciones, ¿cómo tengo que hacer? ¿Saben? Entonces, les voy a mostrar primero las maneras incorrectas de hacerlo. Uno puede decir, bueno, yo ya sé que usando la función de distribución acumulada, la Cumulative Distribution Function, tengo una ley de potencias en cierto régimen con pendiente gamma menos 1, ¿está bien? O si hago un bineado logarítmico también, ahora en la distribución de grado, también tengo un comportamiento con una pendiente gamma, ¿está bien? Entonces lo que yo podría hacer es hacer un histograma de este tipo, ya sea de este sabor o de este sabor, y tratar de fitear una línea recta, y de la pendiente de esta línea recta voy a obtener entonces el gamma que yo quiero, gamma o gamma menos 1. Entonces, eso en principio parecería funcionar, pero en realidad hay un pequeñito problema que si yo hago esto no estoy teniendo en cuenta que las probabilidades tienen que estar normalizadas. ¿Está bien? Entonces, ajustar una línea en un gráfico nunca me va a dar una distribución válida porque no tiene en cuenta eso. El valor de la ordenada es cualquier cosa. Entonces, por otro lado, muchas funciones parecen lineales cuando las miro en escala log-log, porque la escala log hace que las variaciones sean vistas en escala logarítmica parezcan pequeñas, digamos, pero hay que tener cuidado con eso. También hay problemas en este tipo de enfoques en el ajuste. Distintas partes de la curva tienden a estar mejor o peor sampleadas, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la parte más relevante a la hora del sampleo, justamente en este tipo de distribuciones, es justamente la parte que suele tener más ruido, esta que está acá. Bueno, y es un poco el método de los 5 puntos basculantes. El método de los 5 puntos basculantes es el método este, y más o menos. Entonces, cuando uno, la manera de hacerlo correctamente, trata de tener en cuenta algunas de estas cosas que digo acá, y ahora les voy a comentar cómo se hace. Entonces, muchas veces a la hora de fitear una curva, lo que uno trata de hacer es estimar algunos parámetros de manera que maximicen la probabilidad de que los datos que uno ve en la realidad provengan del modelo que uno asume que está detrás de esos datos. ¿Está? Eso muchas veces se conoce como el nombre de el principio de máxima verosimilitud. Y los algoritmos que tratan de fitear curvas teniendo en cuenta esto, o sea, ajustar los parámetros para que después cuando yo calcule la probabilidad de los datos que yo vi me dé un valor alto, suficientemente alto, es más, que maximice esa probabilidad, se llaman métodos de maximización de la verosimilitud. Estimación por maximización de la verosimilitud, ML en inglés. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a un ejemplo concreto para que se entienda. Entonces, yo lo que asumo es que la distribución que yo veo, a partir de un valor de K mínimo, sigue una ley de potencias. ¿Está bien? Entonces, yo asumo esta hipótesis de que esto es válido a partir de un K mínimo. ¿Está bien? Esta forma C, pero con C la constante real, la constante que realmente ajusta la normalización de mi función, ¿no? Y ahora lo que voy a tratar de hacer es elegir los parámetros de mi modelo, los parámetros de mi modelo, que en este caso es gamma y K mínimo, son los parámetros libres, gamma y K mínimo, de manera tal de que maximicen una función verosimilitud. ¿Qué es la función verosimilitud? Es una función de probabilidad simplemente, la probabilidad de observar los datos que yo observé, dados los parámetros del modelo. ¿Qué significa? Si yo en mi red tengo el primer nodo de grado K1, el segundo nodo de grado K2, el tercer nodo de grado K3, el nodo enésimo de grado K sub n, y asumo que la distribución de grado tiene esta pinta funcional, entonces la probabilidad de ver un nodo con K1, otro nodo con K2, otro nodo con K3, y otro nodo con
así, hasta k sub n, es, asumiendo que son independientes, es simplemente el producto de cuál es la probabilidad de ver un nodo con K1 por la probabilidad de ver un nodo con K2, etcétera, etcétera. Esto me da la probabilidad conjunta de ver la distribución de grado que yo observo en la realidad, ¿no? Ahora, esta cantidad es justamente lo que yo les digo, la función verosimilitud, porque es la probabilidad de observar los valores de K que yo observo, asumiendo mi modelo, o sea, asumiendo una forma para P. Esta forma con los parámetros gamma y K mínimo que yo elija. Entonces yo voy a elegir gamma y K mínimo para que esto sea lo más grande posible. Eso significa maximizar la verosimilitud. ¿Se entiende? Entonces, este criterio de MLE lo que me provee es una función objetivo que representa la probabilidad de observar los datos dados los parámetros del modelo, a la que yo tengo que maximizar eligiendo lo mejor que yo pueda los parámetros libres, que en este caso son gamma y K mínimo. Eso sería el procedimiento correcto para hacer esto, donde también estoy teniendo en cuenta la normalización al mismo tiempo que implícitamente en el ajuste, ¿no? Cosa que no sucedía antes cuando yo fiteaba simplemente una línea recta. Ahora, esta cosa que está acá es simplemente la multiplicación de los distintos Ks. Acá me falta el índice I, digamos, de los K sub I. Y como yo quiero maximizar esto que está acá, y este es un producto de probabilidades, muchas veces lo que se maximiza... No, o sea, lo que yo digo es, yo veo que mi distribución sigue una cola pesada, ¿está bien? O sea, y sigue una ley de potencia, eso lo miro. Entonces digo, bueno, voy a ver qué ley de potencia es, y entonces, asumiendo que que sigue una ley de potencias, voy a tratar de estimar los parámetros que mejor, digamos, que me da un mejor ajuste, habiendo yo asumido que el ajuste es tipo ley de potencias. ¿Está bien? Ahora, puede suceder que el mejor ajuste tipo ley de potencia sea una porquería. Y entonces, ahí lo que tengo que decir es que mi distribución no sigue una ley de potencia, sigue otra cosa. ¿Está bien? No, esto es totalmente fenomenológico, es bien estadístico, o sea, no estoy construyendo un modelo que me da una ley de potencia de primeros principios y por lo tanto tiene que ser esto. Yo veo una distribución y trato de ver qué tipo de ley matemática está detrás de esa distribución. Es bien estadístico este enfoque. Bueno, volviendo entonces a la metodología de maximización de la verosimilitud, esto es un producto de probabilidades independientes, acá falta un K sub I. Y más fácil que optimizar este producto, fíjense que si yo tomo el logaritmo acá, me queda la sumatoria, el logaritmo de la productoria me queda la sumatoria de los logaritmos, y eso es mucho más fácil de maximizar. Entonces muchas veces, y como la función logaritmo es monótona, el máximo del que yo encuentre en el logaritmo se va a corresponder con el máximo que yo encuentre en la función original, la verosimilitud original. Entonces muchas veces uno maximiza el log Likelihood, o sea, el logaritmo de la verosimilitud. ¿Está bien? Bueno, en el caso entonces que yo estoy asumiendo esta distribución de probabilidad, esta probabilidad conjunta, que es la productoria de esta, tiene esta pinta que está acá. Esta pinta que está acá. Entonces, si yo tomo el logaritmo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo dos variables en realidad para mover para que maximicen esta cantidad o el logaritmo de esta cantidad. Entonces lo que voy a hacer es fijar una de las variables, por ejemplo, fijo Kmin, el grado mínimo, fijo Kmin, y voy a encontrar para un dado Kmin cuál es el mejor gamma de todos. ¿Está bien? Entonces, fijo el Kmin y estimo el exponente, este que está acá, encontrando el extremo de esta función verosimilitud. O sea, derivo con respecto a gamma, ¿está bien? Y igual a la derivada cero del logaritmo de la verosimilitud, o sea, tomo el logaritmo primero, las productorias se convierten en sumas, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer ahora, no lo hago explícitamente acá, pero cuando hago eso, igual a la derivada cero, el gamma que cumple, que hace que es un extremo, es este que está acá.
¿sí? Es este que está acá. Entonces, este es el gamma que dado Camin y los valores de mi distribución que yo miro, queda absolutamente definido, y el tamaño de la red. ¿Sí? Entonces, este es el gamma que maximiza la función de verosimilitud para un dado Camin. Claro, ahora si yo hubiese usado otro Camin, hubiera obtenido otro gamma. ¿Está bien? ¿Cómo estimo el Camin que tengo que usar? Porque acá estoy asumiendo que el Camin está dado. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se agarra un Camin y se encuentra el mejor gamma. ¿Está bien? Entonces ya tengo, para ese Camin, el mejor gamma, y puedo graficar la función, la probabilidad acumulada para mi modelo, con el mejor gamma y el Camin dado. Y la puedo comparar con la función distribución original que viene de los datos. Entonces, esta sería, por ejemplo, la función distribución acumulada de los datos, y esta más o menos es la del modelo, la que mejor fitea, el mejor gamma para un dado Camin. No son iguales, típicamente no van a ser iguales. Hay muchas maneras de medir distancias entre distribuciones. Una manera es quedarse con la máxima distancia entre ellas dos que ocurre en algún punto de la curva. ¿Está bien? Entonces, uno va tomando punto a punto la diferencia, esta que está acá, y la mayor de todas la toma como la distancia entre las distribuciones. ¿Está bien? Entonces, esta es la distancia máxima entre ambas distribuciones, y es una medida de qué tan parecidas o diferentes son las dos distribuciones. Obviamente, si es un buen fiteo, yo espero que la azul se pegue mucho a la roja a lo largo de todo el rango dinámico, y espero que D no sea muy grande. Pero en todo caso, D cuantifique esa diferencia. Ahora, esto lo puedo hacer para diferentes caminos. Entonces agarro un camino, encuentro el gamma asociado, y tengo una distribución azul, y mido cuánto me alejo de la empírica. Agarro otro camino, tengo otro gamma, otra distribución azul, y mido, y así voy viendo que para distintos caminos, la distancia entre la curva de fiteo y la empírica puede ir variando, y por ejemplo puedo obtener una cosa como estas, ¿está bien? Que tiene este comportamiento cuando yo cambio el camino, y veo que encuentro un mínimo. Este es el camino que produce la menor diferencia cuando hago el ajuste por verosimilitud contra los datos empíricos. Ese es el camino que se elige, o sea, que me minimiza dicha distancia, y por lo tanto que me define en definitiva el gamma, y por lo tanto la mejor curva power law que yo puedo usar para ajustar los datos. Claro, en realidad, no sé si lo asumimos, pero lo que estamos haciendo es una búsqueda, si quieren, exhaustiva. ¿Está bien? Asumimos que son independientes. Podría haber una cosa ahí, pero la pensamos como que son independientes. Y hacemos una búsqueda exhaustiva. Obviamente, si uno fuera dependiente de la otra, y yo conociera esa dependencia, me quedaría solo un grado de libertad. O sea, esto parece súper complicado, pero si ustedes usan R, por ejemplo, iGraph tiene una función que cuando ustedes calculan la distribución de grado, una función que se llama fits_power_law, que hace exactamente esto, que es la manera correcta de hacerlo. Ustedes le tienen que poner el camín, y a partir de ahí les tira el mejor gamma, o sea, el camín lo pueden ir variando, lo va variando, y te devuelve el mejor fiteo power law a tus datos. ¿Saben? Todo eso lo hace esta función fits_power_law. Yo no sé si NetworkX tiene algo similar, pero bueno, eso ya lo verán en la práctica. ¿Saben? O sea, en R es una línea de código, aunque las primeras veces vale la pena hacerlo fuera de la caja negra. Exacto. iGraph también lo pueden usar para Python. Un buen ejercicio es hacerlo ustedes, hacer esta heurística ustedes, y ver si la hacen bien comparando con el fits_power_law de iGraph. Bueno, entonces, así es como se ajusta una buena ley de potencias. Ahora, si la mejor curva que ustedes ajustan es una curva, como se diría en francés, chota, digamos, entonces, nada, lo que están viendo es que su red, la distribución de grado de su red, no ajusta una buena ley de potencia, ¿no? Si el fiteo no es lo suficientemente bueno. Y muchas veces eso ocurre, y no hay que desesperarse, porque
lo importante también que hay que tener en cuenta, me parece, es que muchas veces las redes reales tienen una cola pesada. Se dice que tienen una cola pesada cuando la probabilidad de ver eventos extremos es mucho más grande que una poissoniana o un decremento exponencial, pero no, puede no necesariamente ser una power law estricto. ¿Está bien? Aún así, es importante y se aprende mucho caracterizando estas distribuciones de cola pesada, aunque no sean power law. Ok, y al principio... Ah, claro, ahora vamos con esto, ahora vamos con esto. Entonces, esta es la mejor manera de fitear una, una región power law, pero evidentemente la curva puede no ser power law en todo el rango dinámico, que es un poco lo que pregunta Rocco acá. Entonces, en redes reales hay como lo que se conoce efecto de bordes. O sea, yo puedo ver un power law en determinada región más o menos, pero en la parte de grados muy bajos puedo ver una tendencia a un amesetamiento y puedo ver una especie de cutoff para grados altos. ¿Está bien? Otra cosa, una buena power law, para ser llamada power law, tiene que vivir durante al menos 2 décadas. ¿Está bien? Porque si no, el rango dinámico no, el tema de libre de escala no tiene gracia. Tiene que ajustar linealmente este tipo de cosas, pero en un rango dinámico de al menos 2 décadas. Y siempre puede haber efectos de borde. ¿Cómo se modelan esos efectos de borde? Bueno, eso quiere decir que muchas veces sucede que se ve como una especie de saturación. O sea, según la Power Law, debería tener efectos, debería tener muchos más nodos de grado bajo. Sin embargo, tengo un achanchamiento, esto que está acá, y debería tener también muchos más grados, muchos más eventos de grados altos, y tengo también un cutoff acá. Entonces, lo que muchas veces sucede es que empíricamente lo que vale es esta forma de la distribución. Fíjense, en lugar de grado, tengo el grado más una constante que se llama de saturación. Cuando yo a esta constante le sumo números chiquititos, me da muy parecido a una constante, y entonces eso da cuenta del achatamiento que veo acá. ¿Está bien? Y es el efecto que tiene meter este término acá. Este es el efecto de grados chiquitos, es el achatamiento que está acá. El parámetro asociado es CASAT. No, muchas veces, eh, o sea, la idea de que la física o el mecanismo que está detrás de la generación del grafo sea libre de escala, desde escalas infinitesimales a escala macroscópica, es una idealización en el mundo real. En el mundo real voy a tener algunos cambios de comportamiento, porque a partir de cierta escala, bueno, ahí cambian las cosas. ¿Está bien? Eso no quiere decir que a lo largo de una región relativamente importante funcione el power law. Pero es de esperar muchas veces que en la escala microscópica hay ciertas aproximaciones que no sean las mismas que escalas intermedias o escalas medianas altas, y por lo tanto se relaja un poco la hipótesis de que tengo que ver exactamente la misma física a estas escalas que a estas escalas. Y lo mismo ocurre para tamaños altos por efecto de tamaño finito del sistema. Si mi sistema fuese infinito, esto lo vamos a ver más adelante, esto podría bajar, pero en algún momento yo empiezo a sentir que los bordes naturales de mi sistema, y eso hace que me aleje la power law en esta parte que está acá. Entonces, esta parte que está acá muchas veces se modela con una caída mucho más abrupta, de tipo exponencial, que es esto que está acá. Es esto que está acá. Esta caída exponencial quiere decir que cuando K es mayor que un K típico, que llamamos K de cutoff, cuando K es del orden o mayor que esto ya empieza a tener efecto y produce un decaimiento exponencial y se corta más abruptamente la cola esta que está acá. ¿Está? Ese es el efecto del cutoff. Este es el efecto de la saturación acá bajos, y este es el efecto de cutoff acá altos, mayores que cutoff. Entonces, ¿cómo fitear en este caso? O sea, ¿cómo rescatar una power law acá? Bueno, lo que ustedes pueden ver es que si ustedes
esta exponencial la pasan para este lado, ¿no? Esto sigue siendo válido. Y si a esto que está acá lo llaman P sombrerito sigue una ley de potencias, no la variable grado, sino la variable grado más K saturación. Entonces, si ustedes grafican el P sombrerito dividido K más K saturación, ahí deberían ver para el rango apropiado una ley de potencias. ¿Se entiende? Entonces, en las redes reales, estos efectos se redefinen un poco las probabilidades, de manera tal de hacer patente o no la existencia de estos regímenes a pesar de los bordes. Bueno, entonces, hasta ahora, esto es lo que les quería comentar sobre, bueno, cómo se fitea, cómo uno analiza cuantitativamente si en mi red hay un comportamiento libre de escala o no. Entonces, vayamos a las consecuencias que tiene esto, y una de las consecuencias es la presencia de nodos de muy alta conectividad, ¿no? Nodos de muy alta conectividad que llamamos hubs. Entonces, en particular, uno podría empezar a interesarse en decir, bueno, ¿cuál será, si yo sé que mi red sigue una ley de potencias, la distribución de grado de mi red es tipo ley de potencias, ¿cuál es el grado máximo que yo espero encontrar en mi red? Ahora, fíjense que una ley de potencias, estrictamente, si mi red fuese infinita, siempre tendría una probabilidad no nula, ¿no? No nula, de obtener grados cada vez más crecientes, ¿no? Ahora, mi red no es infinita, es finita. Yo tengo n nodos, no infinitos nodos. Entonces, ¿cómo afecta eso al tamaño típico de los hubs que puedo encontrar en mi red? Bueno, fíjense, esta cantidad ya la vimos antes. El número de nodos, el número de nodos de grado mayor o igual que un valor dado, que Kmax, estamos de acuerdo que es n por esta sumatoria. Porque esta sumatoria es la probabilidad de ver un nodo con grado K, un nodo con grado Kmax, o Kmax más 1, o Kmax más 2, o etcétera, etcétera. Si a esta probabilidad la multiplico por n, esto me da una estimación del número medio de nodos de tamaño Kmax, de grado Kmax o mayor. Y en el límite continuo, esta sumatoria simplemente significa integrar la densidad de probabilidad entre Kmax e infinito. Entonces la pregunta sería, dada una distribución de grado dada por una ley, P sub K, de n vértices, ¿cuál es el valor esperado de Kmax? ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer es pedir que el Kmax cumpla lo siguiente. Si yo digo que la probabilidad de ver un nodo con grado Kmax o más grande es igual a 1 sobre n, en una red de tamaño n vértices, espero ver un nodo de ese tipo. ¿Está bien? ¿Se entiende? La probabilidad de encontrar un nodo con grado mayor o igual a Kmax en una red de tamaño n es 1. Perdón, el número de nodos, a ver, de vuelta. Cuando la probabilidad de Kmax, de ver un nodo con grado mayor o igual que Kmax, es igual a 1 sobre n, esto significa que en una red de tamaño n, esta cantidad es 1 sobre n, cuando la multiplique por n para ver cuántos nodos de ese tipo tengo, van a ser del orden de 1. Entonces, pedir que se cumpla esto es compatible con ver al menos un nodo de grado Kmax en nuestra red. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a poner acá la densidad de probabilidad de una ley de potencias y vamos a obtener entonces lo siguiente. Entonces, asumimos que tenemos una red con una distribución de grado P sub K. Vamos a pedir que el grado máximo cumpla lo que ya les dije antes, que cuando yo agarro la integral de grado máximo hasta infinito de la P sub K que tiene mi red, esto me da 1 sobre n. Y lo voy a hacer, para que ustedes vean, con dos distribuciones distintas. Primero una distribución exponencial y después con una ley de potencia.
La distribución exponencial es simplemente una distribución donde la probabilidad de observar un nodo de grado K decrece exponencialmente con el grado. ¿Está bien? Entonces, es la negra acá. No, la roja, perdón. La línea roja que viene acá y cae por acá. La línea negra es una distribución tipo ley de potencia. Acá lo vemos en escalas, en ejes logarítmicos. ¿Está bien? Esta es la exponencial. Fíjense que la exponencial cae mucho más rápido que la ley de potencia. Entonces, con la distribución exponencial, fíjense que, bueno, la distribución exponencial es una constante acá, pero esta constante también sale por la condición de normalización, porque yo desde el K mínimo hasta infinito, esto tiene que dar 1, y eso hace que la constante C en realidad sea función del K mínimo y de lambda. Entonces, esta constante C, que es esta que está acá, en realidad depende del K mínimo, y esta es la distribución exponencial correctamente escrita, ¿está bien? Donde ya explícitamente puse la normalización correcta. Bueno, ahora sí, con esta distribución exponencial voy a ver qué valor de Kmax hace que esta ecuación se cumpla. ¿Qué valor de Kmax hace que esta ecuación se cumpla? Entonces, esta ecuación significa integrar la distribución que estoy asumiendo entre Kmax a infinito, y eso tiene que ser igual a 1 sobre n. Esta integral se puede hacer, es muy sencilla, y lo que hace es que esta ecuación significa que Kmax va a ser igual a Kmin más el logaritmo de n sobre lambda. ¿Está bien? Esa es la relación. Kmax tiene que cumplir esta condición, y si lo cumple, vale esto que está acá. Y por lo tanto, en una red de n nodos, voy a ver al menos un nodo de tamaño Kmax. Interesante resultado por lo siguiente. Lo que me dice esto es que si mi red parto de un K mínimo, el valor más grande de grado que puedo tener difiere del K mínimo como el logaritmo de n. O sea, no crece como el tamaño de la red, sino como el logaritmo del tamaño de la red, que crece que crece mucho más lento que n. Entonces, el hecho de tener un número finito de nodos, o sea, si n fuera infinito, nada, puedo tener lo que quiera, pero si es finito, impone una escala para Kmax, porque este número típicamente no va a cambiar mucho con respecto a Kmin. ¿Está bien? Entonces, Kmax va a ser un número, este va a ser un número finito, y va a estar más o menos cerca de Kmin, pero va a ser un número. ¿Está bien? Fíjense qué pasa con una ley de potencias. Si yo hubiese usado una red que sigue una ley de potencias, y me pregunto en esa red, ¿cuál es el valor máximo de grado que puedo observar si la red tiene n, en una realización donde la red tiene n vértices? Parto de la distribución de la densidad de grado, planteo la ecuación, ¿está bien? Y lo que tengo es que Kmax va a ser K mínimo por n a la 1 sobre lambda menos 1. ¿Está bien? 1 sobre lambda menos 1. Entonces, vemos que si la red sigue una distribución exponencial, Kmax es típicamente Kmin más el logaritmo de n sobre lambda, y si sigue una ley de potencia, en una red libre de escala que sigue una ley de potencia, en una red de tamaño n, típicamente voy a observar el mayor grado, que va a ser un factor, va a ser Kmin por un factor que es n a la 1 exponente. ¿Está? Ese exponente es 1 sobre gamma menos 1. Obviamente, de acuerdo al valor de gamma, voy a tener distintos comportamientos que ahora vamos a analizar. Entonces, la distribución exponencial lo que me dice es que Kmax crece de manera logarítmica con el tamaño de la red. Y como esta es una distribución, es una función que crece muy lentamente comparado con el tamaño de la red, el logaritmo de n es mucho menor que n, para n es grande, entonces Kmax se va a quedar en el orden de Kmin, no va a diferir demasiado de Kmin. Ahora, en este caso, en la ley de potencias, Kmax crece de manera polinómica con el tamaño de la red, y el exponente de este puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. ¿Está bien? Y de hecho, si es mayor que 1, eso puede resultar en que Kmax sea órdenes de magnitud mayores que Kmin para redes suficientemente grandes, ¿no?
Eso está obviamente muy relacionado con la distribución de grado que estamos obteniendo, que hace que la cola pesada que tenga la ley de potencias favorezca la aparición de nodos de grado alto, de hubs. Entonces, sigamos hablando de la ley de potencia. El Kmax, o sea, ¿qué hub esperamos ver en una red de n vértices que sigue una ley de potencia a su distribución de grado? Bueno, el Kmax dijimos que es polinómico en n. Y fíjense que si gamma es mayor que 2, si gamma es mayor que 2, todo esto queda menor que 1, todo esto menor que 1, así que crece con n, pero menos rápido que n, ¿no? Porque el exponente es menor que 1. Entonces, si gamma es mayor que 2, Kmax crece con n, pero más lento que n. ¿Está bien? Si gamma es 2, acá tengo 2 menos 1 y me queda 1 acá, Kmax crece con n linealmente. ¿Y eso qué significa? Que la conectividad del hub es de orden n. Así que en mi red voy a tener un nodo que se conecta con todo el resto. Va a tener grado n, típicamente. ¿Está bien? Entonces, nada, el tamaño del hub, para esa situación, para gamas mayor que 2, perdón, para gamma igual a 2, es n. Y por otro lado, si gamma es menor que 2, si gamma es menor que 2, Kmax crece más rápido que n, ¿no? Porque acá voy a tener n, qué sé yo, al cuadrado, al cubo, no sé, a las 2 quintos, perdón, a las 2,5, crece más grande que n. ¿Y qué significa esto? Es medio raro, es un comportamiento anómalo porque significa que un nodo no puede, el grado de un nodo no puede crecer más que n, porque significaría que ese nodo se estaría conectando con más de vértices de los que tengo. Entonces, en una red, en un grafo simple, no puedo tener este tipo de comportamientos. Ahora, si considero grafos multilink, donde puedo tener más de un enlace entre un par de nodos, ahí sí puede aparecer este tipo de comportamientos. ¿Se entiende? Entonces, gamma influye muchísimo en el tipo de hub que tengo. Recordemos quién es gamma. Gamma era la pendiente esta. ¿Está bien? Gamma era la pendiente esta. Entonces lo que yo digo es que si la pendiente es mayor que 2, o sea, si la pendiente es grande, obviamente voy a tener menos hubs. Si gamma es 2, crezco linealmente, y si gamma es, ¿cómo es? Menor que 2, si gamma es menor que 2, la pendiente esta es cada vez más chata, y eso significa que voy a tener cada vez hubs más grandes, ¿no? Eso es lo que estoy viendo acá. Eso es lo que estoy viendo acá. Entonces, si yo graficara cómo va Kmax con el tamaño de la red, voy a tener distintos regímenes. Para gamma menor que 2, es un comportamiento anómalo y no puedo visitar esta parte del espacio de fases con redes, con grafos simples, por lo que les digo, no puedo tener un nodo no puede tener más de n vecinos. Con gamma igual a 2, el Kmax crece linealmente con n, y después, bueno, esta es la región de gamma mayor que 2, donde crece polinómicamente, así que voy a tener siempre en este gráfico log-log, la relación va a ser una línea, porque tomo el logaritmo acá y me queda el logaritmo con esta constante. Va a ser una línea, pero dependiente de menor a 1. Va a ser 1 menos gamma menos 1. Y para compararlo, acuérdense lo que pasaba con una red que tiene una distribución exponencial. ¿Se acuerdan? Una red de distribución exponencial, Kmax era Kmin, o sea, crecía con el logaritmo de n, que está graficado acá. Una red está graficado acá. Entonces, supónganse, por una red de 10.000 nodos, yo espero en una red random encontrar del orden, el hub, el nodo conector va a tener del orden de 10 vecinos, va a tener del orden de 500 vecinos en una red de gamma mayor que 2, supónganse, que ahora no sé cuál es, el que estoy usando acá, y si crece con el tamaño de la red, deberían recuperar los 10.000 vecinos. ¿Se entiende? Este corte que estoy haciendo acá. Entonces,
la descripción de la función de distribución de grado me dice mucho sobre también este jugador tan si quieren, particular, que es el nodo más conectado. ¿Está bien? El nodo más conectado que estamos hablando ahora. Bueno, y antes de terminar, quería ver, ya les hablé un poco de por qué a los físicos les llama tanto la atención el hecho de una función, que una función sea tipo power law, por el hecho de que está muy relacionado con una noción de libre de escalas, ¿no? Es lo que yo les digo, lo que se observa en una escala, en una variable escaleada por un factor lambda, es lo mismo que se observa para la variable sin escalear a menos de una constante. Ahora, desde el punto de vista matemático, también esto tiene sus cosas interesantes. Y entonces, les quería recordar algunas cosas de distribuciones de probabilidades. Acá tenemos, bueno, básicamente esto es lo que les quería recordar. Entonces, si ustedes tienen una distribución de probabilidad, cualquiera, por ejemplo acá una distribución poissoniana con distintos valores de lambda, ¿también? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, ustedes siempre pueden calcular para la distribución lo que sería esta función que ya la vimos varias veces, que ya sabemos qué significa, cuál es la probabilidad de ver, por ejemplo, un evento con grado mayor o igual que K2, ¿no? Sumar esta probabilidad para K2 o más grande. Esta sería la contraparte en el continuo, para la densidad de probabilidad asociada. La probabilidad de encontrar un nodo con grado mayor al K2. Ahora, si yo conozco la distribución de probabilidad, también lo que puedo hacer es calcular valores medios de funciones que dependan del grado. O sea, si yo conozco la función de distribución de grado, cuando hago esta cantidad, lo que estoy diciendo es, bueno, f de k es una función que depende del grado, ¿con qué probabilidad en mi red veo eventos de grado k? Con p de k, y entonces cuántas veces veo estos eventos básicamente en mi red, es lo que me dice esta p de k. Entonces cuando yo hago esta suma, lo que estoy haciendo es simplemente hacer un promedio, ¿no? Es promediar, es cuántas veces veo eventos de grado k. Bueno, eso pesa el valor de f de k. Y al final de esta suma lo que tengo es una estimación del valor medio de mi función definir los nodos que dependen del grado del nodo, por ejemplo. Y lo mismo sucede en el grado continuo. O sea, estas cosas lo que me hablan son de valores medios de una función f de k, ¿no? Es la definición de valor medio. Ahora, cuando uso como función de k la función identidad, o sea, directamente el grado k, también vale lo mismo. Así que esta expresión es el valor medio del grado, ¿no? K por p de k es el valor medio de k. K por P de K, esta integral es el valor medio del grado o el grado medio. ¿Está bien? Entonces, si esta es la distribución de los grados de mi red, esta cuentita me da el grado medio, o sea, una medida de la centralidad, ¿no? Me da el promedio, el grado que yo tengo, el promedio está en algún lado. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de K uso una función polinómica de K, o sea, K a la M, o sea, como función f de k, en lugar de k, uso en general k a la m, esta receta me va a dar el valor medio de esa función, o sea, el valor medio de k a la m. Bueno, a estas integrales tiene un nombre particular, se las llama momentos de orden m de una dada distribución. En este caso, momento de orden m de la distribución de grado, que es calcular este valor. ¿Sí? Es calcular este valor. Entonces, ¿por qué son importantes los momentos de una distribución? En probabilidades, porque, bueno, antes de ir a eso, les llamo la atención lo siguiente. En la definición de estas integrales, fíjense que, como son integrales que se extienden hasta infinito, puede ser que por cómo sea el integrando, algunas veces no converja, o mejor dicho, esta integral diverja. O sea, esto, como k va tomando cada vez valores más grandes, tiene que suceder para que esto converja, que esto se vaya a cero suficientemente rápido, ¿no? Para que esta integral esté definida. Si no lo hace, la integral puede diverger, ¿no? Entonces, eso sucede, entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Ténganlo en cuenta.
Pero por qué esto, conocer los momentos de una distribución es importante? Esto se llama momentos de la distribución de grado. Porque hay un teorema en matemática que dice que si yo conozco todos los momentos de una distribución, conozco la distribución. O sea, puedo reconstruir a la distribución de donde viene. Es una especie de Taylor de la distribución, ¿no? Si yo conozco todos los momentos de la distribución, conozco la distribución. Y los momentos son siempre este tipo de construcciones. Y por otra parte, los primeros momentos tienen interpretaciones conocidas, ¿no? El momento 1, con m igual a 1, corresponde, como ya les dije, al valor medio de la distribución, ¿no? Cuando esto es 1, dijimos que era el valor medio. El momento de orden 2 permite calcular la varianza, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se acuerdan que la varianza tiene que ver con el valor medio del momento de orden 2, cuando le resto el momento de orden 1 al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, el momento de orden 2, tomando en cuenta esta corrección, tiene que ver con una medida de la dispersión de los valores que yo típicamente encuentro con mayor densidad de probabilidad. El momento de orden 3 permite calcular lo que se llama el skewness. El 4, también combinando lo que ya conocí, los momentos de orden inferior. El momento de orden 4, la kurtosis, y así sucesivamente. Entonces, los primeros momentos tienen alguna interpretación que uno puede empezar a razonar con los dedos. Y lo que es interesante es que no es difícil calcular esta integral, por ejemplo, para la distribución que nos interesa. Si esto es una ley de potencia, ¿está bien? Acá ya tengo un k a la menos gamma. Bueno, esta integral me dará algo, y típicamente la forma que uno tiene es integral, integrada entre kmin y kmax. Kmax puede ser el valor máximo que yo observo, porque en una red finita el valor máximo que yo observo no es infinito, sino que es Kmax. Entonces, estas cantidades se pueden escribir analíticamente de esta manera. La integral se puede hacer, es muy sencilla, y evaluando en Kmin y en Kmax, tengo esta forma para los momentos de orden emésimo de la distribución. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora no hay ningún problema. Ahora, lo que yo les quiero decir es que para redes grandes, fíjense que redes grandes significa que Kmax es del orden de n, o sea, se hace muy grande. Puede suceder que si este número es mayor que 0, Kmax se haga realmente muy grande, y eso lo puedo asociar con una divergencia del momento. O sea, no diverge porque es una red finita, estoy entre Kmin y Kmax, no puede diverger. Pero se hace del tamaño del sistema, crece muchísimo. ¿Está bien? Eso es una divergencia en la escala del sistema. Es una divergencia de hecho, digamos. Entonces, voy a tener distintos comportamientos de acuerdo al valor gamma de mi ley de potencia y al orden que estoy examinando. ¿Está bien? Si m menos gamma más 1, que es el exponente este, es menor o igual que 0, ¿está bien? Es menor o igual que 0, a medida que crece Kmax, el momento resulta finito. Pero si m menos gamma más 1 es mayor que 0, el momento diverge. ¿Está bien? Y eso significa pedir que m menos gamma más 1 sea mayor que 0, sucede cuando m es mayor que gamma más 1. Entonces los momentos de orden m mayores que gamma menos 1 divergen. Entonces, les repito, en una situación donde la distribución de grados sigue una ley de potencias, cuando yo calculo los momentos de esta distribución, algunos van a diverger. ¿Cuáles van a diverger? Los momentos de orden m mayores que gamma menos 1. Bueno, ¿y cuánto vale gamma en las redes reales? Bueno, en muchas redes reales, gamma es menor que 3. Por ejemplo, acá es del orden de... Bueno, acá está separado, no importa, es del orden de 2,4, 2,7, 2,1, etc. Obviamente hay otras situaciones, pero en general está entre 2 y 3. Y como gamma es menor que 3 en redes reales, en esas redes que siguen una ley de potencia, pero un gamma
menor que 3, fíjense lo que sucede con el momento de orden 2, que está acá. Me queda Kmax 3 menos gamma. ¿Está bien? 3 menos gamma, cuando gamma es menor que 3, es Kmax a un número positivo. Así que si Kmax es grande, el momento de orden 2 es más grande todavía. ¿Está bien? Entonces, y que el momento de orden 2 crezca muchísimo, significa que la desviación estándar crece muchísimo, la variabilidad de mis datos crece muchísimo. ¿Está bien? Entonces, para estas redes que siguen leyes de potencia con gamma menor que 3, el momento de orden 2 ya deja de estar bien definido. Crece un montón. ¿Qué significa? O sea, me va a dar un número, me va a dar este número. Pero, ¿cuál es el tema? Que el número que me da me produce un sigma muy grande comparado al momento de orden 1, que era el K medio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En una red aleatoria, que sea una distribución tipo Poisson, yo tengo que el momento de orden 1 es el grado medio, el momento de orden 2 tiene que ver con la variabilidad y va a ser finito. ¿Está bien? De hecho, en Poisson, ustedes saben que tiene que ir como mu a lo medio, el valor medio a lo medio. ¿Está bien? Porque la varianza crece con la media. Entonces, en una distribución de Poisson, si agarro un nodo cualquiera, típicamente va a estar acá adentro de la campanita, porque tengo un K medio bien definido y la dispersión, fíjense que la dispersión es el valor medio a un medio, o sea, es más chiquito que el valor medio, está bien definido, tiene un coeficiente de variación chiquito. Entonces eso quiere decir que queda bien definido. Ahora, en una red scale free, cuando el segundo momento se hace enorme, se hace muy grande, lo que voy a tener es una situación donde cuando yo agarro un nodo, típicamente va a tener valor medio, más o menos un número que es enorme comparado con el valor medio. Puede ser muy, muy grande. Y eso lo que trae como consecuencia es que no tengo una escala típica. Las fluctuaciones pueden ser muy grandes, puede ser o muy chiquito o muy grande. Tengo un valor medio siempre voy a poder definir un valor medio, pero no me sirve para nada, porque la variabilidad es tan grande, el momento de orden 2 crece tanto, que la variabilidad es enorme, y conocer el valor medio es conocer nada de la red. No conozco ninguna característica, no me pone un constraint al grado típico que puedo encontrar en nodos de la red. Un nodo tomado al azar en una red cuya distribución de grados sea una ley de potencia con gamma menor que 3, o sea que esta cosa diverge, se hace muy grande, ese nodo puede tener valores muy alejados de K medio. Y eso significa que no existe una escala característica para la conectividad. Puedo tener nodos muy desconectados, muy conectados, etcétera, etcétera. Conocer el grado medio de una distribución ley de potencia no me dice nada en ese sentido. Entonces acá tenemos, por ejemplo, casos esta es la última slide, tenemos casos de redes reales, donde vemos acá en el eje X el grado medio de esas redes, y en el eje Y el sigma calculado para esas redes, ¿no? Y entonces, este sería el caso de redes Poisson, ¿está bien? De redes random, donde el sigma va como K a un medio, ¿está bien? K a un medio. Y fíjense que un montón de redes, el sigma, por ejemplo, agarramos esta, una red metabólica, tiene grado medio 6, pero la variabilidad es 20. Quiere decir que el grado típico va en 6 más o menos 20, pero eso significa que conocer el grado medio no me dice nada. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido es como se aplica la idea de libre de escala, si quieren. La escala de tamaño, esta que está acá, no me dice nada, porque las fluctuaciones típicas que yo puedo encontrar son del orden del tamaño del sistema, crecen con n, y por lo tanto no me dicen nada sobre las características de los nodos, no hay una escala característica. Bueno, entonces esto es lo que quería. Esto lo saqué, las referencias están ahí, pero lo saqué del libro de Barabasi, así que si quieren leer y de algunos otros lados, pero si quieren profundizar, lo pueden también profundizar de ahí. Y con esto voy a terminar la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de dejarla a los chicos? Que saludo.
Bueno, ¿Qué hace, Fede? Hola, todo Ariel, bien. ¿cómo andás? ¿Cómo va, Tumi? Bueno, los dejo con los chicos entonces. ¿O quieren preguntar? Bueno. Bueno, espero que anden bien con todos los ejercicios y todo eso. Los dejo. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Dale, chao. Suerte. Para que lo pongo a Tommy como... Ahí está. Ahí está. Bueno, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, chicos, como siempre, si quieren, hacemos hasta y media consultas. Hoy vamos a empezar con el